Estamos de vuelta en CNN Chile Radio, jueves 2 de octubre de 2025, 9 de la mañana con 9 minutos. Y yo les anunciaba antes de la pausa que nos acompaña en el mesón de trabajo de nuestro programa el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Vamos a hablar de presupuesto, temas de contingencia, dimes y diretes también que ha generado el anuncio del presidente de la República cuando da la cadena nacional el martes en la noche. ¿De un cuánto hay con el ministro Álvaro Elizalde? ¿Cómo está? Buenos días, ministro. Buenos días, ¿cómo está usted? Todo bien, muchas gracias por estar en el estudio. ¿Cómo están estos últimos meses del gobierno? Bueno, con mucho trabajo, abocados a seguir llevando adelante las iniciativas que mejoran la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Ha habido avances importantes en el gobierno, aprobación de leyes tan relevantes como la reforma de pensiones, que le cambia la vida para bien a los pensionados de nuestro país, y esforzándonos por sacar adelante, por ejemplo, el proyecto que pone fin al CAE y establece un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Por tanto, como lo ha dicho el presidente, hasta el último día del mandato, trabajando con el entusiasmo del primer día y haciendo el mayor esfuerzo por generar buenos acuerdos para Chile que nos permitan seguir llevando adelante estas iniciativas. En implementación, la reforma de pensiones recientemente aprobada. Ministro, vamos a presupuesto. ¿Dónde se va a poner la mayor cantidad de plata? ¿Dónde están los principales ejes para entender en términos simples, de cara a la ciudadanía, dónde están los mayores recursos que se van a poner en el próximo periodo? Bueno, el gobierno ha actuado sobre la base de dos principios. En primer lugar, promover la responsabilidad fiscal y, por otro lado, fortalecer el gasto social. ¿Por qué tenemos que ser responsables fiscalmente? Porque, bueno, los países que gastan más de lo que corresponde a sus ingresos terminan con situaciones económicas muy complejas. Y, por el contrario, ser responsable fiscalmente nos permite ser más eficientes en el gasto social conforme a las necesidades que tiene el país. Pero el gobierno tiene una clara prioridad social y eso se expresa no solo en el presupuesto de este año, sino que, si uno ve una mirada retrospectiva, en los 4 presupuestos que el presidente Boric ha propuesto al Congreso Nacional, 3 de los cuales ya han sido aprobados. Doy un ejemplo. En vivienda, en todo el periodo, el aumento del presupuesto va a alcanzar un 37%. En salud, un 30%. Doy otro ejemplo. En pensiones, aumentos del 55%. Y en seguridad pero pese a eso, pública, ministro, en vivienda, por ejemplo, 16,7%. Entonces, en vivienda, por ejemplo, al parecer no ha sido suficiente ese porcentaje. Hay considerables críticas a la cartera. De hecho, el propio ministro Montes anunciaba el otro día, hace 2 días atrás, que se está llevando adelante una auditoría en el Servicio Metropolitano. Se reconoce una crisis allí. Y de hecho, el día de ayer, la candidata Janet Jara, candidata del oficialismo, también reconocía que hubo nulos avances en materia de reconstrucción, por ejemplo, en Viña del Mar. Entonces, claro, la plata puede estar sobre la mesa, puede haber un aumento de recursos, pero no sé si los resultados dan cuenta de aquello. Sí, pero vamos distinguiendo. Se ha señalado que hay una deuda acumulada de $1.000 millones. El propio ministro Montes y el ministro Grau señalaron que en lo que respecta a los compromisos que deben ser cumplidos en este año presupuestario, estamos hablando de 9 veces menos ese valor, poco más de $100 millones. Y todo se va a pagar en este año, todo, absolutamente todo, respecto de esos compromisos. Dicho lo anterior, lo que hemos visto durante estos años es un gran esfuerzo para hacerse cargo del déficit habitacional. Y por tanto, hay una inversión significativamente superior en vivienda que se ha traducido a la fecha en la entrega de más de 214.000 viviendas. Sí, están cerca de la meta que impuso el presidente al inicio del mandato. Más de 100.000 construidas y otras 60 y tantos mil que forman parte de un porcentaje muy bajo de reconstrucción en Viña del Mar, por ejemplo, tras 19 meses de ocurrido los incendios. Pero independientemente de eso, el esfuerzo que se ha hecho en vivienda es un esfuerzo histórico, porque además, si usted ve el tipo de viviendas que se construye, las viviendas sociales que hoy día se entregan, tienen una calidad muy superior a lo que se hacía antes. Entonces, se ha aumentado en cantidad, pero también en calidad. Y eso da cuenta de un esfuerzo que ha liderado el ministro Montes, que se ha llevado adelante de buena forma, pese, obviamente, a los enormes desafíos que ha tenido que enfrentar durante su gestión. Y las cifras están a la vista, sobre todo respecto de cómo se ha llevado adelante y se ha abordado el plan de emergencia habitacional. Pero reconocen a estas alturas del año, en octubre, a pocos meses de que termina el mandato, que no van a llegar con la reconstrucción ni siquiera al 50% a marzo de 2026. Sí, sobre el tema de la reconstrucción, cuando se analiza retrospectivamente otras reconstrucciones, la sensación que se genera es que se hubiera actuado con mayor celeridad de lo que realmente fue. Y respecto del plan... Debió ser así, ¿no? ¿Perdón? ¿Debió ser con mayor celeridad? Por cierto que siempre hay que hacer el mayor esfuerzo para efectos de llevar adelante esto de la mejor forma posible. Pero insisto en lo que he señalado, tenemos un récord de inversión, pero también un récord de viviendas construidas en general para abordar el déficit habitacional y las cifras que se han dado para cuestionar
la gestión en vivienda no corresponde a la realidad, particularmente aquellos que han hecho mención a la deuda. Bien, ministro, vamos a otro tema sobre presupuesto. ¿Por qué dejar fuera la glosa de libre disposición? Si usted recuerda, hace un tiempo atrás se formó una comisión integrada por expertos de distintos signos políticos, orientaciones políticas, que elaboró una propuesta para tener un gasto público más eficiente. Plantea cierto ajuste en el presupuesto y ciertas modernizaciones. Y uno de los planteamientos que realizó este grupo de expertos fue reemplazar la glosa a la cual usted hace referencia por un mecanismo de asignación o reasignación entre distintas partidas que permitiera al nuevo gobierno establecer y llevar adelante sus prioridades desde el primer día de su mandato y tener mayores niveles de ejecución en el primer año de todo nuevo gobierno. Y se consideró por parte de estos expertos que este era un mecanismo más idóneo y más eficiente. Sugiero leer la carta que enviaron al Mercurio dos exdirectores de presupuesto, uno del presidente Piñera y otro de la presidenta Bachelet, en donde argumenta la razón por la cual la propuesta que el gobierno ha considerado en la ley de presupuestos es más idónea y es más eficiente. Ante eso, cuando se presentó este documento con 34 sugerencias, lo que se escuchó fue un coro de personas que decían que sabía que se tenía que implementar cuanto antes posible estas sugerencias. Y el gobierno acoge precisamente esta sugerencia en particular y la incorpora a la ley de presupuesto porque esto es más eficiente. Hecho ese contexto, ministro, de alguna u otra manera justificando la decisión que toma el gobierno de dejar fuera la glosa de libre disposición o glosa republicana, ¿no debiésemos esperar que exista la posibilidad que esta glosa se reponga en medio de la discusión por presupuesto? Si queremos modernizar el presupuesto, si queremos tener un mecanismo más eficiente, si queremos garantizar que haya mejores niveles y mayores niveles de ejecución presupuestaria, la propuesta de esta comisión técnica es la más idónea. Y esa es la razón por la cual el gobierno la acoge y la incorpora a la ley de presupuesto. O sea, el gobierno no está por reponer. Nosotros estamos por modernizar y por hacer más eficiente el gasto. Y cuando se forma la comisión técnica con representantes de distintos sectores políticos... Pero si llegara a ser un condicionante, por ejemplo, de la oposición para poder avanzar en la discusión de presupuesto. Lo que pasa es que este mecanismo que el gobierno ha acogido es un mecanismo más idóneo, más eficiente y, por tanto, en el marco del debate presupuestario daremos a conocer los argumentos técnicos y también las voces que, podríamos decir, no desde el oficialismo, sino que desde la oposición, destacados, economistas que han trabajado en la materia, señalan que esta es la mejor propuesta para el país. Le entiendo perfectamente el punto, pero entonces, jueves 2 de octubre, para que quede completamente claro y que también sea una señal política pensando en la discusión que comienza. Hoy al menos no están por reponer o no están con la disposición de reponer la glosa. Que se lo plantea de una manera distinta. Nosotros creemos que cuando se hace una propuesta para modernizar la forma en la cual se elabora el presupuesto y la forma en la cual se ejecuta, esa propuesta es técnicamente avalada por expertos y esos expertos representan a distintos sectores políticos, bueno, creemos que es necesario avanzar en ese sentido porque es un mecanismo más eficiente que, insisto, permite que pueda haber reasignaciones entre distintas partidas y adicionalmente garantiza mejores niveles de ejecución del gasto el próximo año. Sí, lo explicó también el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Dice que no se libera monto específico, pero se da libertad a la administración siguiente para que pueda reasignar recursos. Eso es un poco lo que usted nos señalaba recién. Y en base a lo que hemos conversado, ¿qué le parece entonces el planteamiento de la candidata oficialista Janet Jara cuando dice espero que se reponga? Bueno, daremos el debate parlamentario y daremos a conocer los muy buenos argumentos que existen para modernizar este mecanismo. Bueno, y esperamos que se tome a la vista por parte de los parlamentarios, obviamente, las recomendaciones que han realizado los expertos en esta materia. Mire, y acá le quiero poner otro antecedente sobre la mesa en base a dos temas que hemos conversado en esta conversación, vivienda y la glosa. El ministro Montes, entre 13, respondió a Janet Jara, quien dijo que usaría la glosa de libre disposición para reconstruir casas en Valparaíso. El ministro dijo que hay recursos destinados para la reconstrucción, por lo que no es necesario, por ejemplo, esos recursos que eventualmente podría aportar la glosa. Bueno, precisamente he insistido yo en que el presupuesto tiene un componente social muy relevante. Y por eso en el acumulado va a haber 37% de aumento para vivienda. Y por tanto, bueno, el nuevo gobierno tendrá que definir cuáles son sus prioridades. A través de este mecanismo nuevo, más moderno, más eficiente, podrá eventualmente hacer una reasignación entre partidas y creemos que esa es la forma más idónea. Si queremos modernizar el Estado, y que eso también implica por incorporar mecanismos más modernos,
en materia presupuestaria y con ese sentido se formó esta comisión de expertos que realizó estas 34 sugerencias y el gobierno obviamente está implementando. Para que quede completamente claro, ministro, al menos hoy, jueves 2 de octubre, el gobierno no está abierto completamente a reponer la glosa como tal, pero sí a lograr convencer a la oposición de que este es un mecanismo mejor. ¿Por ahí va? Nosotros creemos que hay muy buenos argumentos y que creemos que es una mala señal negarse a la modernización incorporando nuevas herramientas que hacen más eficiente el gasto y que por tanto permiten que el esfuerzo del Estado llegue de mejor forma a las personas. Ministro, ¿cómo responden desde el gobierno a los cuestionamientos que se han hecho a las palabras del presidente en la cadena nacional del martes de la noche cuando hace referencia el mandatario a la propuesta económica de José Antonio Kast? Ha habido cuestionamientos, se ha hablado de abuso de poder, de que fue una comunicación unilateral, el candidato Kast lo calificó de corrupto, de cobarde, hay acusaciones de intervencionismo. A ver, vamos por partes. La ley de presupuesto es una oportunidad para debatir respecto de distintos temas que son muy relevantes para el país. En una democracia como la nuestra, donde existe libertad de expresión, bienvenido a ese debate, con altura de miras y con respeto. Lo que ha respondido el candidato Kast es una ofensa, directamente, una descalificación. Lo que el presidente ha planteado es algo muy simple. Si un candidato presidencial propone recortar 6.000 millones de dólares del en 18 meses, eso dice. Lo que corresponde es que clarifique qué es lo que va a recortar. Entonces, Kast, en vez de estar agrediendo, descalificando, lo que debería hacer es explicar qué es lo que va a recortar. Porque la propia candidata Matei señaló que las cifras no calzaban y no cuadraban por ningún lado. La propia candidata Matei señaló que las cifras no calzaban por ningún lado, lo dijo claramente. Sí, lo ha dicho. Y todos los expertos han señalado que un recorte de esa magnitud implica afectar el gasto social y, por tanto, desproteger a las personas. Por ejemplo, entonces, la PGU. Por ejemplo, y podríamos citar otro ejemplo. Entonces, lo que corresponde es que, si alguien aspira a ser presidente de la República, anuncia un recorte de esa naturaleza, explique qué es lo que va a recortar. Y nadie se puede sentir ofendido porque se le pide a alguien que explique su propuesta. Pero y por el contrario, ¿cómo responde José Antonio Kast? Responde con una agresión, con una ofensa. ¿Pero le corresponde al presidente en una cadena nacional pedir esa explicación? Corresponde al presidente, obviamente, poner sobre la mesa la importancia de defender lo que ha sido su propia gestión, que es fortalecer el gasto social. Y cuando se puede ver afectado el gasto social, cuando hay quienes cuestionan la reforma de pensiones, que se ha traducido ya en beneficios con el aumento de pensiones y que con el paso de los meses van a ser más y más los beneficiados, bueno, el presidente lo que dice, nosotros como gobierno hemos impulsado un gasto social centralizado en las personas, focalizado en mejorar la calidad de vida, y si alguien hace propuestas que puedan afectar ese gasto social, bueno, demos el debate democrático. Ya sea independiente de la vitrina, le corresponde al mandatario hacerlo. Porque forma parte de un país donde hay libertad de expresión y democracia. Ok, ministro, usted ha dicho que el equipo económico de José Antonio Kast es precario. ¿En qué lo sostiene? Bueno, hasta el día de hoy no explican en qué se va a traducir el recorte. ¿Y eso no podría ser interpretado también como intervencionismo electoral? Pero si usted me está haciendo una pregunta que yo... No, pero usted lo ha calificado como precario. Pero vamos al extremo. Supongamos que usted me hace una pregunta. Yo le digo, no puedo hablar, no voy a hablar. Si en Chile existe libertad de expresión, el intervencionismo electoral implica destinar recursos públicos a las campañas. Y eso no lo vamos a aceptar. Y el hecho, por ejemplo, que diputados de la UDI vayan a pretender que se restrinja el debate democrático, eso va contra la esencia de la democracia, en donde existe libertad de expresión. Y si usted me hace una pregunta, yo puedo decir si no le contesto, pero puedo libremente contestarle porque estoy ejerciendo la libertad de expresión. Y en esto hay tradición extensa en nuestro país. Entonces, cada vez que se da una opinión política fundada con argumentos, entonces se dice que es intervencionismo electoral. Eso no es intervencionismo electoral, es debate democrático. Lo que no vamos a tolerar es que obviamente se destinen recursos públicos a las campañas. Y por eso yo mismo firmé el instructivo que acoge o recoge todo lo que es la legislación vigente y la jurisprudencia de la Contraloría respecto de intervencionismo electoral. Pero el debate democrático forma parte de la esencia de una sociedad donde la gente puede expresar libremente sus ideas. O sea, usted sigue sosteniendo entonces que, en base a lo que hemos conocido hasta ahora, sí se puede calificar de precario el equipo económico de José Antonio Kast. Por una razón muy simple, porque cuando se piden explicaciones, a través de los posteos, se dan explicaciones que con suerte suban millones de pesos, pero no dan para 6.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se explica el detalle del recorte? Todo este debate no lo habríamos evitado si es que el candidato Kast político que hizo la candidata Matei también en el debate. Lo dijo Matei y los destacados economistas de derecha han dicho
que esto no cuadra por ningún lado. Entonces, la pregunta es súper simple, que explique el recorte, ¿en qué consiste el recorte? Entonces, aquí hay dos alternativas, dos opciones, o dos posibilidades. Una, que tiene claro lo que va a hacer, pero no lo quiere decir porque es impopular, porque va a afectar al gasto social, por lo que sea. O la otra opción es que no tiene idea cómo lo va a hacer. Las dos opciones son malas. Las dos opciones son malas. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se ponga sobre la mesa cuál va a ser ese recorte, qué es lo que se va a recortar para cumplir con ese objetivo. Y en ese sentido, ministro... Perdón, y porque lo que está en juego, y disculpe que esto, y por eso el presidente lo hace presente, porque lo que está en juego es muy importante. Porque si esto se va a traducir en afectar el gasto social, bueno, el país tiene que saberlo. La gente que va a perder algún tipo de beneficio, que nos ha costado mucho llevar adelante, construir a través de políticas públicas, ¿qué otros tiene que saberlo. a su juicio se podrían perder? Cualquier recorte de esa naturaleza podría impactar políticas importantes en materia educacional o en materia de salud. ¿Gratuidad, por ejemplo? Podría ser. El punto es que no se explica cómo se va a realizar ese recorte. Y los académicos de oposición, de derecha, la propia candidata Matei ha señalado que las cuentas no cuadran por ningún lado. Por ningún lado. ¿Y si ha sido el planteamiento de la candidata Matei, qué le parece que diputados UDI vayan a Contraloría por las declaraciones del presidente? Porque lo cierto es que el presidente aludió más a la propuesta de José Antonio Kast que a la propuesta de Evelyn Matei durante la cadena nacional. ¿Qué opinión tiene respecto a ese oficio que van a presentar durante esta jornada en Contraloría? No hay ninguna... en el ejercicio de la libertad de expresión, que es propio de una democracia, no se puede... Perdón, lo planteo de otra manera. El ejercicio de la libertad de expresión, que es propio de la democracia, no puede ser considerado una forma de intervencionismo. Ministro, y la propuesta... forma parte del debate democrático. O sea, se lo planteo de otra manera. El gobierno lleva adelante una iniciativa que considera que es buena para el país. Usted puede considerarla mala. Supongamos que usted es parlamentario de oposición, puede considerarla mala. Entonces usted va y la critica. Bueno, imagínense que el gobierno dijera, no, yo no puedo argumentar por qué creo en esta propuesta, porque eso algunos creen que es intervencionismo electoral. Eso no es intervencionismo electoral, eso es debate democrático. Ministro, y si el gobierno se la jugó tanto con los sectores constructivos de la oposición, también hay que reconocerlo, para sacar adelante, por ejemplo, la reforma de pensiones, y alguien la pone en duda, bueno, lo que corresponde es que nosotros expliquemos por qué esta reforma es buena para Chile y por qué consideramos que debe ser implementada cabalmente. Ministro, y la propuesta de Evelyn Matei... Porque estamos pensando en la gente. Sí, entiendo el punto. La propuesta de Evelyn Matei de 2.000 millones de dólares de recorte al año, ¿esa sí es viable? Bueno, sobre ese punto, dentro de las mismas propuestas que se han realizado por parte del propio gobierno y lo que se ha hecho durante el gobierno del presidente Boric, el punto es el siguiente. Nosotros tenemos que hacer eficiente el gasto, más eficiente el gasto. Y el ministro Marcel y ahora el ministro Grau tomaron medidas para la reorientación de programas y generar mayor eficiencia en el gasto. El punto es que todavía existen múltiples necesidades sociales en Chile. Entonces, cuando trabajamos por hacer más eficiente el Estado, y nosotros estamos comprometidos con eso, y por eso creemos en la modernización del Estado, bueno, esos recursos que se van liberando tenemos que destinarlos a satisfacer otras necesidades sociales. Por eso, por ejemplo, hemos presentado el proyecto para poner fin al CAE, porque el CAE finalmente implica un gasto público relevante. Y por tanto, no solo se pone fin al CAE para hacernos cargo de una necesidad social, sino que se reemplaza por un mecanismo distinto que permita que los recursos del Estado se administren de manera eficiente y tenga mejor resultado. Entonces, en síntesis, nosotros creemos que todo lo que se vincula a la eficiencia en el gasto hay que hacerlo y por eso lo hemos impulsado y se han impulsado múltiples iniciativas en el actual gobierno, pero también conscientes de que existen una serie de otras necesidades que hay que resolver. Otros, por el contrario, plantean que este recorte es para que aquellos que tienen más y que debieran contribuir más no lo hagan. Bueno, también es interesante, lo podemos hablar en otra oportunidad, del porcentaje de endeudamiento. La candidata Jara ha hablado de un 42% como ideal, sin embargo su encargado económico en Tolerancia Cero decía que un 50% no sería nada terrible, pero eso es... Sí, pero sobre este punto yo me hago cargo del gobierno del presidente Boric. El endeudamiento en el actual gobierno va a disminuir en menor nivel que los últimos 4 gobiernos, considerando obviamente este mismo gobierno. O sea, los 3 gobiernos anteriores tuvieron un aumento de la deuda superior... 40 y tanto, pero va a ser 6 fracción en este. Y okay. ¿Para qué decir
lo que ocurrió ¿cómo se llama?, en el gobierno anterior, además con motivo de la pandemia. Ya, que en el fondo que el encargado económico Janet Jara diga que un 50 no sería terrible, el ciudadano podría decir, en el fondo, el nivel de endeudamiento podría subir en un eventual gobierno de Janet Jara. Yo me hago cargo de lo que ha hecho el gobierno. Los comandos obviamente plantean distintas propuestas, pero en lo que respecta al gobierno del presidente Boric se ha actuado con enorme responsabilidad. El ministro Marcial y ahora el ministro Grau han sido muy responsables, porque la responsabilidad fiscal es la base para que finalmente las políticas sociales no terminen siendo desmanteladas. Estamos casi en el tiempo. Dígame. ¿Alcanza el tiempo, valga la redundancia, para poder fomentar al menos desde la administración actual la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU? ¿Y qué expectativa tienen de lo que eventualmente podría adoptar como posición un futuro gobierno? A ver, la posibilidad que un latinoamericano, y en este caso una latinoamericana, sea secretaria general de la ONU no se da todos los días. Es una oportunidad que se da cada 40 años. Y que Chile tenga una candidata en la pole position, por decirlo de alguna manera, porque no solo tiene una destacada trayectoria interna como expresidenta de la República 2 veces, ministra, etcétera, sino que también es reconocida internacionalmente por las propias responsabilidades que ha desempeñado Naciones Unidas, y como la primera directora de ONU Mujeres y posteriormente como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, la pregunta es, ¿vamos a actuar con sentido patriótico o no? Y yo lo quiero decir claramente, hay momentos en los cuales los países tienen que ser más que sus disputas. Y la posibilidad de que una chilena con esta destacada trayectoria tenga la máxima responsabilidad en el sistema multilateral, del más importante organismo internacional como Naciones Unidas, bueno, yo creo que debe haber un esfuerzo de país, de todos los sectores, para sumarse a esa tarea. Y por eso valoro quienes desde la oposición han manifestado de manera constructiva que esto es bueno para Chile. Y lo último, ¿quedó conforme con la votación por voto obligatorio? ¿Cómo salió la ley y la reforma también? Por cierto, nosotros dijimos el primer día que éramos partidarios del voto obligatorio, pero que creíamos que simultáneamente tenía que resolverse el tema del voto de los extranjeros. De los extranjeros, sí. Y propusimos que solo votaran en elecciones regionales y locales, tal como lo había propuesto la UDI el año pasado. Pero bueno, la oposición cambió. Pero eso no está zanjado 100% todavía, si van a participar en parlamentarias, en presidenciales o solo municipales. Lo que se aprobó fue lo siguiente, porque cuando uno genera un acuerdo, obviamente se acerca en postura. el plazo de 5 a 10 años. Se acerca en postura. Entonces lo que se aprobó, por un lado, es la multa. Nosotros siempre dijimos que éramos partidarios que se legislara. De hecho, la vez pasada fue con un mensaje del presidente de la República. Y simultáneamente se estableció una reforma constitucional que se va a aplicar para las próximas elecciones, que reemplaza el requisito de residencia temporal por residencia definitiva. Sí. Ese es un acuerdo que el gobierno avaló, que nosotros apoyamos. La ministra Lobos llevó adelante las conversaciones, obviamente siempre en coordinación con el presidente de la República y conmigo, y es un avance. Por tanto, de hecho, el día lunes yo estuve en la votación, hablé con algunos parlamentarios sobre la importancia de aprobar esta iniciativa. Ya, pero quedó conforme entonces luego de una discusión que fue álgida en su minuto, con cuestionamientos, palabras cruzadas, etcétera. Sí, porque y queda pendiente para una próxima discusión si se quedan solo votando en elecciones locales o también en elecciones generales, los extranjeros. Siempre se sacan de contexto, obviamente, algunas declaraciones, pero el acuerdo nosotros lo suscribimos. La reforma constitucional lleva la firma del presidente, lleva la firma de la ministra Lobos, también lleva mi firma. Estoy hablando del mensaje que presentó el presidente. Sí, lo entiendo. Y de hecho, ahora se firmó la promulgación. Bien, ministro. Muchas gracias. ¿Qué va a hacer en marzo de 2026? Estoy preocupado de mi tarea como ministro de Interior, no quiero distraerme en nada más. El 12 de marzo veré a trabajar en otro campo de acción, probablemente. Por cierto, siempre hay distintas opciones en la vida, pero ahora estoy concentrado única y exclusivamente en esta tarea. Bien. Porque obviamente es una tarea muy desafiante. Le agradezco Así que haya venido. El 12 de marzo hablamos y le cuento en qué estoy. Ya, pues lo invitamos el 11 de marzo en la noche o el 12 de marzo en la mañana. Gracias por venir al estudio, ministro. Que tenga una muy buena jornada. Buen día para usted.